La lucha que se viene llevando adelante desde FESIMUBO y también desde la Confederación de Trabajadores Municipales, bueno, es en nuestro país, es un reclamo generalizado, pero algo que excede justamente los límites de nuestro país, porque también se trasladó a otras regiones. Doctor Enrique Espino Lavera, gracias por haber venido. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, coméntenos, doctor. ¿Trascendió? Es absolutamente como usted lo dice, pero trascendió ya hace muchos años. Lo que ocurre es que hay una norma internacional, que es en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio 154, que habilita a la negociación colectiva en el sector público, o sea, en la administración pública. Y esto no es un tema menor. El proceso de donde se le fue reconociendo a los empleados públicos, primero el derecho de sindicalización, luego el derecho de huelga y ahora el derecho a la negociación colectiva, conforma el trípode de lo que se da en denominar el derecho colectivo del trabajo. Es decir, se ha laborizado la labor dentro de la administración pública. Estos tres derechos, antes desconocidos, hoy forman parte del bagaje, ¿cómo decirle?, esencial del vínculo laboral. La Corte acaba de decir, en un fallo siguiente al que declaró la inconstitucionalidad del modo de elección del Consejo de la Magistratura, que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional se aplica tanto a los trabajadores públicos como a los trabajadores privados. No hay diferencia alguna. Y esto no es un tema menor en el mundo del derecho del trabajo. Es una definición porque mucho se especulaba siempre con que, bueno, los trabajadores del Estado son distintos. El derecho del trabajo se aplica en cuentagota. No, esto no es más así. Se aplica toda la normativa protectoria de derecho del trabajo. Dentro de esa normativa está la negociación colectiva, este convenio 154. Mire la importancia que tendrá para el tripartismo que impulsa la OIT en materia de negociación colectiva, en materia de diálogo social, que este año, en la 102 conferencia, ha tomado conocimiento y tratamiento un informe de la Comisión de Expertos sobre la negociación colectiva en el sector público en todo el territorio, en todo el mundo. A punto tal que se ha analizado qué países ratificaron el convenio y qué países no lo ratificaron. La Argentina está entre los países que ratificaron el convenio. Que ratificaron el convenio. 154 fue ratificado en el año 87, 88, si mal no me acuerdo. Pero es de esa época. Desde ahí para adelante, la Argentina avanzó en materia de negociación colectiva en el sector público nacional. La administración pública nacional negocia con sus trabajadores las condiciones laborales, la remuneración y lo demás que conlleva una negociación colectiva. En ese lineamiento se avanzó y en algunas provincias negocian los trabajadores de la administración central provincial. Los únicos que no negocian todavía en forma nacional, digamos, son los trabajadores municipales. Salvo excepciones, la provincia de Santa Fe, que tiene una ley de negociación colectiva para los municipios, para los trabajadores municipales. La provincia de Mendoza, que tiene una ley de negociación colectiva, criticable, no criticable, modificable, mejorable, etcétera, etcétera, pero tienen un mecanismo legal de negociación. No es como en la provincia de Buenos Aires, que se negocia bajo la pauta de la buena voluntad del intendente. Si quiero me reúno, si no quiero no me reúno cuando quiero, como quiero, y te doy lo que yo quiero. Este es el mecanismo que nosotros en la provincia de Buenos Aires pretendemos eliminar. Es decir, pretendemos una norma que establezca derechos y obligaciones de la parte en la negociación colectiva. Ya lo ha dicho la OIT, la negociación colectiva es el instrumento, el mejor instrumento para resolver para los conflictos, para establecer derechos y obligaciones de las partes, para poder establecer la incorporación de nuevas tecnologías, para hacer, en definitiva, un servicio eficiente y eficaz de la administración pública. Hoy podemos decirle que en Entre Ríos están en pleno proceso posible de ratificación de una ley de negociación colectiva, hay declaraciones del gobernador en ese sentido. En San Juan hay mecanismos de negociación colectiva, pero ahí son por municipios, no hay un mecanismo provincial como es el que nosotros propiciamos en la provincia de Buenos Aires, una ley de negociación colectiva que establezca un marco provincial que regule el salario mínimo
para los trabajadores municipales. De modo que el que está en Coronel Rosales o en San Martín ganen lo mismo en cuanto al mínimo que deben percibir. Y de ahí en más, atender a cada circunstancia, a cada municipio, a sus condiciones sociales, económicas, de desarrollo, etcétera, de modo que encontrar a posteriori en la negociación local las mejoras que los trabajadores seguramente habilitarán con sus empleadores, que son los intendentes. Seguro. Ahí tenemos un material, doctor, justamente de la Internacional de Servicios Públicos. La Internacional de Servicios Públicos, mire, justamente habla de servicios públicos de calidad. Ahí lo estamos viendo el material incluso. Y el servicio público de calidad no se va a lograr si no hay negociación colectiva. Y además hay párrafos que son realmente muy importantes, porque además tiene que ver con el trabajo, con el empleo que se llama la economía verde, el tema de la corrupción en la administración pública. Créame que la negociación colectiva es un instrumento ideal para discutir, para pelearle a la corrupción. Es el mecanismo de terminar con el mercantilismo del empleo público. La negociación colectiva es el mecanismo de control de unos y otros sobre que el empleo sea genuino. Que no nos disfracemos más y tengamos los 29 con famosos ñoquis que son formas de corrupción, que no son trabajadores reales, son necesidades políticas que se utilizan en función de esas necesidades políticas. Un mecanismo donde el empleo es una mercancía de cambio. Y esto nos ocurre todos los días. La estabilidad en el empleo. La estabilidad en el empleo público no está puesto en el artículo 14 bis en forma antojadiza. Cuando se puso la estabilidad del empleo público, que no la tiene el privado, la tiene el empleo público. ¿Por qué? Para evitar que el empleo público fuera un coto de casa. Para evitar que cada administración que viniera echara a los que estaban y pusiera a sus amigos. Este es el sentido profundo de la reforma del 14 bis que establece la estabilidad del empleo público. Pero créame, en la provincia de Buenos Aires tenemos municipios donde el 90% de la planta es transitoria y solamente el 10% es planta permanente. 90%. De 3.500, 3.000 son de planta transitoria. Imagínese usted lo que significa esto en términos de poder encaminar un proceso de respeto a la Constitución. Desde ahí en adelante. Por supuesto. Y esa mercancía de cambio es la que determina también un sometimiento del trabajador a aceptar condiciones laborales que repudian cualquier normativa protectoria en materia de trabajo. Seguro. Doctor, y hoy está en Cataluña justamente Rubén García. Está en Cataluña Rubén García en un congreso, en una jornada, invitado por la Organización Internacional de las Ciudades Intermedias, con patrocinio de las Naciones Unidas, en un programa que se llama Naciones Unidas Hábitat, y la OIT, con el tema del diálogo social. ¿A qué apunta esto? A una circunstancia esencial para nosotros. Usted habrá visto que en los primeros días de junio, creo el 12, 13 de junio, en Puerto de Iguazú se reunieron más de 5.000 alcaldes, funcionarios, intendentes, etcétera, de toda la región. Sin embargo, el tema de los trabajadores no está incluido. No está incluido. Cuando se reúnen los empleadores, el tema de los trabajadores, del recurso humano, aunque algunos dicen que si es recurso no es humano, no forma parte de la agenda de los intendentes. Las condiciones de trabajo de los que luego van a ser la cara visible de la gestión no están incluidos en la agenda. Por primera vez en Lleida, hoy se está discutiendo con participación de trabajadores en un programa sur-sur, desde el punto de vista global, tanto con representantes de trabajadores de América, de África y de Asia. Y por América nos tomó el privilegio de que el secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales, de la CTM y de la FESIMU, esté presente y sea orador en este foro. Es la primera vez. Por lo tanto, entendemos que nuestra lucha para, no solo al interior, sino al exterior, para que se nos escuche, para que entiendan que no somos el problema. Nosotros formamos parte de la solución, no somos parte del problema, somos parte de la solución. Cuando los empleadores, cuando los intendentes dejen de vernos como enemigos y entiendan que sus trabajadores son los que determinan la calidad de su servicio y el prestigio de su gestión, seguramente van a entender que la negociación colectiva es la panacea que va a resolver las cuestiones al interior de un conflicto que es natural, empleador-trabajador.
Doctor Espinola Vera, gracias por favor. aclararnos un poquito esto y vamos a seguir informando, porque está paritarias, que es lo que hablamos en este momento, pero a la vez la derogación de la ley 11.757. Así es, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Pausa.